Hola, mi nombre es Elena. Tengo 42 años. Soy madre, esposa y una persona que nunca pensó que se perdería a sí misma de una manera tan silenciosa y destructiva. Como un día normal en la playa con mi hijo se convirtió en una elección que no puedo deshacer. Como la soledad se transforma en algo que apenas reconoces hasta que es demasiado tarde. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez te has preguntado cómo un corazón puede romperse sin hacer ruido, quédate conmigo. Escucha mi historia y dime si alguna vez te has enfrentado a límites emocionales para los que no estabas preparada. Comparte tus pensamientos en los comentarios. Me interesa mucho conocer tu perspectiva. Han pasado 2 años desde el día en que todo en mi vida comenzó a cambiar. Soy Elena, 42 años, esposa, madre y, poco a poco, una mujer que se olvidó de sí misma. Mi matrimonio con Ricardo, mi esposo, alguna vez fue el sueño sencillo que anhelaba. Después de más de 15 años juntos, construimos un hogar tranquilo y criamos a 2 hijos maravillosos, Mateo, de 16 años, e Isabela, nuestra pequeña, cuya risa solía llenar toda la casa. Desde fuera, la gente decía que lo tenía todo, pero hay un vacío que no se puede medir con la mirada de los demás. Ricardo se volvió cada vez más ocupado con el trabajo. Reuniones tardías, largos viajes de negocios, disculpas apresuradas. Al principio me convencía a mí misma de que lo hacía todo por la familia. Pero con los años, esas seguridades dejaron de calmar el vacío que crecía dentro de mí. En las cenas, Ricardo a menudo estaba ausente. Cuando estaba apenas miraba su plato, haciendo preguntas formales. ¿Terminaste la tarea? Mañana tengo un vuelo temprano. Con el tiempo me convertí en una sombra silenciosa que mantenía unida a una familia que apenas notaba mi presencia. Muchas noches me sentaba sola en el salón a oscuras, escuchando el tic-tac del reloj, y me preguntaba si él todavía me veía. A veces observaba a Ricardo dormir a mi lado. La tenue luz de la lámpara de noche acentuaba las finas arrugas alrededor de sus ojos. Él había cambiado. Y quizás yo también. Ninguno de los dos ya se buscaba, se escuchaba o siquiera se miraba como antes. Poco a poco aprendí a aguantar. Mantenía una sonrisa al llevar a Isabela a la escuela. Me ocupaba de la casa por costumbre. Todavía hablaba con Mateo en los días en que estaba dispuesto a abrirse, pero dentro de mí, pequeños pedazos se rompían en silencio. Alguna vez creí que era lo suficientemente fuerte para vivir con esa negligencia, hasta que una mañana, Ricardo empacó apresuradamente y dejó las palabras familiares: lo siento, debo irme a un viaje de negocios urgente. Y sabes, ese día, como siempre, simplemente asentí en silencio, conteniendo a duras penas el nudo que se formaba en mi garganta. Ese día, decidí llevar a Mateo a la playa conmigo, un plan que originalmente era para toda la familia, pero que ahora quedaba solo para nosotros dos. Pensé que la brisa del mar y la luz del sol me ayudarían a olvidar el vacío, pero estaba equivocada. Fue allí, en la arena blanca bajo el sol ardiente, donde comencé a enfrentar las profundas grietas dentro de mí. Grietas que había fingido no ver durante tantos años. Esa mañana, el cielo estaba sorprendentemente despejado. Una pequeña maleta estaba cuidadosamente guardada en el maletero del coche, e Isabela se despidió de mí y de su hermano antes de ir a casa de su abuela. Solo quedábamos Mateo y yo. El viaje a la playa, que una vez esperé que uniera a la familia, ahora se sentía diferente. Pero Ricardo, como siempre, estaba ocupado. Igual vamos, ¿verdad, mamá?, preguntó Mateo. En sus ojos había una mezcla de anticipación e indecisión. Sonreí, ocultando el dolor que me subía por la garganta. Claro que sí, mi amor, dije, dándole una suave palmada en el hombro. Durante todo el camino a la playa de Tulum, Mateo se sentó a mi lado, con los auriculares puestos y la mirada perdida en la ventana. En su rostro aparecían rasgos de madurez que no había notado antes. En los últimos años había estado tan consumida por mis preocupaciones sobre Ricardo, tan ocupada en soportar el creciente vacío, que había olvidado lo rápido que había crecido mi pequeño hijo. Había una ligera incomodidad entre nosotros, una especie de extrañeza, como si ambos estuviéramos tratando con cautela de redescubrir el antiguo ritmo de madre e hijo. Miré a Mateo y una ola de ternura llenó mi pecho. Mi hijo, ya era tan grande. Una parte de mí quería romper el silencio, hacerle cientos de preguntas sobre la escuela, los amigos, sobre todo lo que guardaba en su creciente corazón adolescente.
pero las palabras se atascaron en mi garganta. Cuando llegamos a la playa, la luz dorada del sol se extendía sobre la arena como una alfombra brillante. La brisa salada me acariciaba las mejillas, susurrando «Suéltalo. Olvida la tristeza». Mateo rápidamente instaló una pequeña sombrilla de playa y extendió las toallas en la arena. Le sonreí. Mi corazón se llenó de una mezcla agridulce de amor y arrepentimiento. Quizás, al menos por hoy, me permitiría olvidar todo. Me recosté en la toalla, cerré los ojos y dejé que el cálido sol bañara mi cuerpo cansado. Una voz interior susurró: «Disfruta esto, Elena. Solo piensa». Un rato después, Mateo se sentó a mi lado jugando con la arena y mirándome de vez en cuando de reojo. La distancia entre nosotros en ese momento era tan pequeña y al mismo tiempo, de alguna manera, enorme. ¿Estaba pensando que este viaje era solo un escape del frío de Ricardo? ¡Qué pensamientos! Pero en ese momento no sabía que aquí, bajo los rayos del sol y el relajante sonido de las olas, la frágil frontera entre la soledad y la silenciosa añoranza comenzaría a desdibujarse. La luz del sol se suavizó, tiñendo la playa de arena en un tono dorado miel. Me giré con cuidado en la larga toalla, sintiendo como la brisa salada del mar acariciaba mi piel. «Mateo, ¿puedes ayudarme a ponerme protector solar?», pregunté en voz baja, sin pensarlo mucho, simplemente porque mi espalda comenzaba a quemarse y en esta enorme playa solo estábamos nosotros dos. El joven de 16 años, con sus profundos ojos marrones y su cabello naturalmente despeinado, dudó por un momento, luego asintió. «Sí, mamá», respondió en voz baja. Me acosté boca abajo, echando el pelo a un lado y exponiendo mi espalda al suave sol. Mateo tomó la crema. Sus dedos torpes aplicaron finas capas en mis hombros. Su primer movimiento fue lento, con una cautela tan delicada que no pude evitar una risa suave. «Puedes ser un poco más firme», le aseguré, manteniendo un tono suave. Mateo sonrió torpemente y siguió mi ejemplo. Su mano era cálida, ligeramente temblorosa, pero muy cuidadosa. Cerré los ojos, permitiéndome relajarme, disfrutando de este cuidado inocente. Y entonces la mano de Mateo se detuvo por un instante, claramente sintiéndose incómodo, sin saber cómo aplicar el protector. Mateo distribuyó torpemente la crema por mis hombros, evitando cuidadosamente bajar demasiado, respetando los límites. Me quedé helada por un momento. Una parte de mí gritó: «Oh, detente, Elena». Pero otra parte, la parte débil que había escondido durante tantos años de soledad, anhelaba desesperadamente esa ternura. Mateo se detuvo como esperando una reacción. Abrí los ojos, encontrándome con su mirada. En sus ojos ya no había la mirada de un niño pequeño. Era la mirada de un joven que pregunta, que anhela confianza. No dije nada. Tampoco me levanté, simplemente me quedé en silencio, dejando que ese momento pendiera entre nosotros. Frágil, peligroso y sin nombre. La brisa del mar seguía soplando, las olas seguían rompiendo regularmente en la orilla. Pero dentro de mí, una pequeña grieta se abrió de par en par. Y Elena, esposa de 42 años de un hombre eternamente ausente, se dio cuenta de que estaba parada en la frágil frontera entre la necesidad emocional y la responsabilidad familiar. Y desde aquí supe que nada volvería a ser igual. Esa noche la casa estaba sumida en un silencio sofocante. Mateo se había retirado temprano a su habitación, y yo deambulaba entre el salón y la cocina, sin saber qué hacer más que lavarme las manos y limpiar constantemente. Esa noche no dejaba de pensar en los gestos cuidadosos de Mateo, en su torpe amabilidad que me recordaba lo mucho que nos habíamos distanciado. Cada vez que cerraba los ojos, sentía claramente su palma deslizarse por mi piel, como una marca imborrable. Me culpaba a mí misma. Me decía que solo había sido un accidente, un momento fugaz de soledad y cansancio. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no podía evitarlo. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche, me senté en el sofá. La tenue luz amarilla iluminaba suavemente las paredes silenciosas. Estaba pensando qué hacer cuando unos pasos sigilosos sonaron en la escalera. Mateo apareció en el umbral, vestido con una camiseta holgada y pantalones de chándal. La luz tenue hacía que su rostro estuviera medio iluminado, medio oscuro, acentuando aún más la mezcla de confusión y determinación. «Mamá, ¿todavía estás despierta?», susurró Mateo. Me estremecí. «No, no puedo dormir».
Dudó en acercarse, luego se sentó no muy lejos de mí. Nadie dijo una palabra más. Solo quedaba el tic-tac monótono del reloj y la suave respiración de la niebla nocturna de primavera afuera de la ventana. Él me miraba. Su mirada ya no era tan despreocupada como antes. Era una mirada que buscaba algo más complejo. Aparté la cara apretando el puño con fuerza. «Necesitas dormir, Mateo». Intenté hablar con calma, pero en lugar de levantarse, susurró: «Mamá, sabes que algo no estuvo bien hoy, ¿verdad?» Cerré los ojos con fuerza. «No preguntes, no me hagas hablar de ello». Pero él insistió. Cada palabra era cuidadosa pero llena de determinación. «No quiero que te sientas sola nunca más». Abrí los ojos y me encontré con esa mirada. Una mirada que hizo que mi corazón se encogiera de miedo y de una intensa vulnerabilidad emocional que nunca antes había sentido. Nos miramos el uno al otro. Él me lo confesó. Mateo me tranquilizó en silencio, sentándose a mi lado. Un pequeño gesto, pero suficiente para hacer que toda mi razón se tambaleara. Oh Dios mío, llegué tarde y me debilitaron. Nos miramos por un momento más. Luego me levanté bruscamente, casi corriendo hacia las escaleras. «Buenas noches, mi niño», dije con voz temblorosa. Sin atreverme a mirar atrás. Detrás de mí, Mateo no dijo nada, solo silencio. Un silencio pesado y denso que señalaba que la frágil frontera entre nosotros se había vuelto a romper. Pensé que a partir de ahora, cada minuto de silencio y cada mirada entre nosotros estaría llena de un dolor y una incomprensión no expresados, subrayando nuestro aislamiento compartido. Y no importa cuán casuales fueran, contendrían una fuerza incomprensible a la que me resultaba difícil resistirme. Cerré la puerta detrás de mí, y me apoyé en la madera fría. La oscuridad de la habitación parecía espesarse, envolviéndome en una ansiedad sin nombre. Nadie era pequeño. Tragué aire con avidez, como si acabara de escapar de algo mucho más grande que yo. En esta historia, ya nadie era pequeño. Ni yo, ni Mateo. Me derrumbé en la cama, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Todo en lo que alguna vez había creído, el matrimonio, el deber y la maternidad, se estaba desmoronando dentro de mí. Pedazo a pedazo. Nuestras interacciones se habían vuelto emocionalmente complejas y enredadas, llenas de confusión. Cerré los ojos, tratando de alejar ese sentimiento. Pero los recuerdos de ese día en la playa, los tímidos primeros toques y el cuidado sincero de Mateo permanecieron conmigo, recordándome cuánto anhelaba una conexión emocional. Todo esto me inundó sin piedad. Hubo un suave golpe. No necesité abrir los ojos para saber quién era. Me quedé inmóvil, fingiendo estar dormida, esperando que Mateo se fuera. Pero la puerta se abrió con un crujido y oí el sonido de pies descalzos entrando en la habitación. La cama se hundió ligeramente cuando se sentó en el borde. El silencio nos envolvió, poniendo a prueba mis sentidos de nuevo. «Mamá». La voz de Mateo era ronca, como si estuviera luchando consigo mismo. Me di la vuelta con pánico, subiendo la manta, creando un frágil escudo entre nosotros. «Mateo, tienes que volver a tu habitación», susurré con la voz temblorosa y ahogada. «Solo un minuto», susurró él, casi suplicante. «Solo déjame quedarme aquí». Negué con la cabeza. Las lágrimas corrían impotentes. «No, no podemos. Esto está mal, Mateo». Y sin embargo no me tocó, no impuso nada. Simplemente se sentó allí, un recordatorio viviente del vacío que tanto me había esforzado por enterrar todos estos años. «Mamá, ¿sabes?», preguntó Mateo en voz baja. Su voz temblaba. «Nunca he visto a nadie tan triste como tú». Apreté los puños bajo la manta. «No digas más. No veas el dolor que ni siquiera quería admitirme, perdonarme. Has dedicado toda tu vida a los demás», continuó Mateo, casi hablando consigo mismo. «Pero, ¿quién te ha mirado alguna vez a ti?». Un sollozo se me escapó, rompiendo el silencio de la habitación oscura. Me odiaba por mi debilidad. Odiaba que una parte de mí quisiera aferrarse a ese calor tan escaso. «Mateo, tienes que irte», sollocé. «Por favor». Se levantó lentamente, como si cada paso le pesara. Antes de irse, Mateo se detuvo en la puerta.
Lo siento, dijo, por hacerte sentir culpable solo por ser amada. La puerta se cerró tras él, y me quedé sola de nuevo en la oscuridad, enfrentándome a la tormenta más feroz de todas, la tormenta dentro de mí. A la mañana siguiente la luz del sol se colaba por las cortinas, pero todavía no encontraba la fuerza para levantarme de la cama. No había dormido en toda la noche. Todo dentro de mí estaba enredado como un ovillo de hilos anudados imposibles de desenredar. Oí el tintineo de los platos desde la cocina. Mateo estaba preparando el desayuno. Buenos días, mamá. Como si nada hubiera pasado. Me senté hundiendo la cara entre mis manos temblorosas. ¿Cómo podríamos volver a ser como antes? ¿Cómo podría mirar a Mateo a los ojos, mirar a Ricardo a los ojos o mirar a Isabela a los ojos? Cuando había cruzado una línea de la que no había retorno. Me obligué a levantarme. Cada paso se sentía como arrastrar piedras pesadas. En el espejo vi a una mujer de 42 años, pero sus ojos estaban pesados, como si hubiera esperado toda una vida, sacrificándose y finalmente derrumbándose. Fui a la cocina, donde el aire estaba lleno del olor a pan tostado y café. Mateo se dio la vuelta al verme y sonrió con una calidez tan tierna que tuve que apartar la mirada para ocultar el pánico que crecía en mí. Buenos días, mamá, dijo como si la noche anterior nunca hubiera existido. Agarré la taza de café caliente con fuerza, como si fuera un ancla. Buenos días, respondí. Mi voz era tan débil que apenas se oía. Desayunamos en silencio. Cada movimiento, cada mirada furtiva, se sentía como si estuviera llena de espinas que se clavaban en mí. Mateo era diferente. Estaba tranquilo y gentil, como si no sintiera miedo ni arrepentimiento. Eso me alarmó aún más. ¿Cómo podía un chico tan joven permanecer tan sereno después de un error por el que yo, una adulta, no podía dejar de atormentarme? Cuando estaba limpiando los platos después del desayuno, Mateo se levantó y se acercó. Su proximidad me congeló en el sitio. Mamá, dijo con un tono profundo y cálido que nunca antes le había oído. Sé que tienes miedo. Apreté más fuerte el plato en mis manos. No, Mateo, no lo hagas, susurré, negando con la cabeza. No me tocó. Simplemente se quedó allí, paciente pero inquebrantable. Solo quiero que sepas, continuó Mateo, su mirada atravesando cada muro que intentaba construir, que no te forzaré. Mi corazón estaba roto. No haré nada. Me di la vuelta, incapaz de soportar esa mirada. Mi corazón estaba roto. Todos estos años había anhelado que alguien realmente me viera, me escuchara, me tocara, no como una esposa bonita o una madre perfecta, sino como yo misma, Elena, una persona que luchaba por encontrarse de nuevo. ¿Cuál era el precio de ser vista? ¿Podría soportar esta carga? Mejor sal a jugar, dije con voz temblorosa para que pueda limpiar. Mateo guardó silencio por un momento. Luego asintió suavemente. Entiendo, dijo y se dio la vuelta. Cuando su figura desapareció por la puerta, me derrumbé sobre la mesa fría. Las lágrimas corrían libremente. Había perdido los últimos restos de paz dentro de mí. Y sabía que a partir de ahora, cada día nunca volvería a ser normal. Ese día, la casa se sumió en un pesado silencio. Ricardo todavía estaba ocupado en la oficina. Isabela estaba en casa de una amiga. Solo quedábamos Mateo y yo. Intenté ocuparme con algo. Cada uno de nosotros ocupaba su propio rincón, como extraños atrapados en una historia que se había desviado. Intenté ocuparme esperando que la distracción aliviara la tensión constante que me carcomía. Limpié las mesas, reorganicé los libros e incluso arranqué las malas hierbas del jardín. Pero nada podía hacerme olvidar cómo Mateo me había mirado esa mañana. Esa mirada no era solo un anhelo juvenil. Había algo más profundo en ella, una confianza, una comprensión y una soledad que reflejaban la mía. Al atardecer, la casa parecía cubierta por una fina capa de cosas no dichas. Estaba en la cocina, ocupada con una cena que nadie había pedido, cuando oí unos pasos lentos que se acercaban. No me di la vuelta, pero sabía que era Mateo, de pie justo detrás de mí. Demasiado cerca, demasiado intenso, como una llama que no me atrevía a tocar pero de la que no podía alejarme. Respiré hondo. Isabela volverá pronto a casa, dije, tratando de mantener la voz firme.
Mateo no respondió. En cambio, sentí su cálido aliento en la nuca. Un escalofrío me recorrió. Lo sé, respondió. Su voz era extrañamente profunda y ronca. Me di la vuelta, decidida a poner fin a esto de una vez por todas. Pero cuando lo miré, todas las palabras que había preparado se evaporaron. Mateo me miraba sin una pizca de duda. Sin miedo, sin vacilación, solo una sinceridad cruda y sofocante. No tienes que fingir ser fuerte delante de mí, dijo lentamente. Yo te veo. Te he estado viendo durante mucho tiempo. Retrocedí un paso. Mateo, esto no está bien. Entonces, ¿por qué no me alejas?, preguntó, no acusadoramente, sino con una sinceridad dolorosa. Me quedé helada. Esa pregunta me dolió profundamente porque sabía la respuesta. No era por falta de sentido común. No era que no distinguiera el bien del mal. Sabía que era necesario, que había pasado tanto tiempo sin ser vista, sin ser comprendida y amada por lo que soy. Una lágrima silenciosa rodó por mi mejilla. Me cubrí la cara con las manos, como si al ocultar mis ojos pudiera ocultar la culpa que me consumía por completo. Pero Mateo apartó suavemente mis manos. No te escondas más, susurró. En la pequeña cocina, bajo la luz mortecina del crepúsculo, Mateo permaneció en silencio a mi lado. Su presencia silenciosa ofrecía consuelo, una ternura que me hacía temblar. Quería alejarlo. Debía alejarlo, pero me quedé paralizada, incapaz de verbalizar los límites necesarios. Me quedé allí profundamente conmocionada, dándome cuenta de lo solos que nos sentíamos ambos, como un alma que se ahoga aferrándose al único hilo de vida que le queda. En ese momento, todo estaba bien. Todo en lo que alguna vez había creído se derrumbó. Solo quedaban dos personas, solas, rotas. Dos personas solitarias de pie allí, emocionalmente conectadas por una soledad mutua. Entendíamos en silencio la tristeza del otro, como si el mundo fuera de nuestra casa ya no tuviera nada que ofrecernos. A partir de ese momento me di cuenta de que Mateo y yo éramos conscientes de que nuestra relación se había vuelto compleja, algo que ninguno de los dos quería. A la mañana siguiente la luz del sol inundó la ventana de la cocina, iluminando los fragmentos silenciosos dentro de mí. Mateo se había levantado temprano. No dijo una palabra, solo me preparó en silencio una taza de café, la dejó sobre la mesa y se fue, como si temiera que cualquier palabra pudiera romper aún más el ya frágil espacio entre nosotros. Me senté durante mucho tiempo, viendo cómo el fino vapor se elevaba de la taza. Solo una pregunta resonaba en mi cabeza: ¿qué he hecho? Nuestra relación había cambiado, perdiendo la sencillez que una vez tuvo. Ya no éramos una familia en el verdadero sentido de la palabra. Habíamos cruzado una línea que nadie, ni Ricardo, ni nada, podría reparar. Mientras estaba sentada en silencio, enfrentándome a mí misma, la puerta de entrada se abrió de golpe. Ricardo estaba en casa. Me enderecé de golpe como un criminal atrapado en el acto. Ricardo entró con el rostro cansado. Su camisa todavía tenía las marcas de la oficina. Hola, cariño, dijo como siempre, completamente ajeno a la pesadez sofocante que llenaba esta casa. Sonreí la sonrisa más débil y distorsionada de mi vida. Hola. Mateo bajó las escaleras y nuestras miradas se encontraron solo por un instante. Sin palabras, sin necesidad de ellas. Todo lo que había sucedido, los restos de la noche anterior, todavía flotaban en el aire, pesados, dolorosos y agonizantes. Ricardo nos miró frunciendo ligeramente el ceño, como si sintiera algo extraño, pero rápidamente lo descartó como siempre. Nunca veía, nunca preguntaba. ¿Qué quieren para cenar hoy?, pregunté. Mi voz temblaba ligeramente. Una pregunta frívola. Un intento desesperado de aferrarme a algo llamado normalidad. Ricardo se rió entre dientes. Lo que sea. Me dieron ganas de reír. Lo que sea para mí, si tan solo supiera lo que hice en mi búsqueda por sentirme amada de nuevo. ¿Lo diría con la misma facilidad? Mateo salió en silencio sin desayunar, sin decir una palabra. Me quedé allí, entre un esposo que todavía creía que todo estaba bien y el enorme vacío que crecía dentro de mí. Lo había perdido todo, mi familia, mi honor, a mí misma. Quería creer que el tiempo lo cura todo, que de alguna manera todo podría volver a la normalidad.
Pero en el fondo de mi corazón, sabía que era imposible. Mateo y yo habíamos roto algo sagrado. Y aunque nunca nos volviéramos a tocar, la grieta permanecería, irreparable, indeleble. Cada vez que miraba a Ricardo e Isabela, lo recordaba. Cada vez que Mateo pasaba a mi lado en el pasillo, lo recordaba. Cada noche acostada junto a un esposo que ya no tocaba mi alma, lo recordaba. Y en lo profundo de este dolor, me di cuenta de que a veces, las mayores traiciones no son hacia los demás, sino hacia nuestro propio corazón. Solía pensar que los grandes errores surgen de decisiones impulsivas, de momentos de pérdida de control, pero no, a veces lo peor comienza con el silencio, con los pequeños espacios vacíos que nadie se molesta en llenar, con la espera interminable de una mirada que realmente escucha, de un toque que realmente consuela. No busco perdón. No espero comprensión. Solo sé que desde el momento en que nos dimos la espalda en silencio, cuando ya nadie se veía, la tragedia ya había comenzado en silencio. Hay errores que no se pueden arreglar. Solo podemos vivir con ellos en un arrepentimiento silencioso por el resto de nuestros días. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Alguna vez has sentido cómo tu propia vida se desvanece lentamente? Si estuvieras en una situación así, ¿preferirías aguantar en silencio o cambiar audazmente la situación antes de que sea demasiado tarde? Comparte tus pensamientos en los comentarios.